grabación. El debut en el paciente con lupus es muy importante, porque si debutas con un compromiso renal que es tardíamente diagnosticado y ya entras a diálisis, obviamente su expectativa de vida va a bajar. Es peor en varones que en mujeres, es más frecuente en mujeres. El embarazo empeora el lupus por esto de la alteración hormonal, ¿no? Es peor en niños que en adultos. Hay que recordar que el lupus le puede dar a un niño, a una niña, y es peor en la sobrevida baja mucho en niños. Mientras más joven es el paciente con lupus, es peor el pronóstico. Es diferente diagnosticar un lupus en una paciente de 15 años y en una paciente de 40 o de 30. En 30 o 40 la manifestación deberían ser menos, el paciente con 15 o 20 su sobrevida es muy baja. Generalmente debutan con compromiso renal o NP, neuropsiquiátrico. Entonces, es peor en hombres, si es que se consiguen hombres, es peor en jóvenes, es peor en embarazadas. El lupus senil, que sucede en la tercera edad, pasada los 60 años, teóricamente, aunque hemos visto en la práctica, ustedes saben que en medicina no hay nada absoluto, pero en la mayoría de los casos, el paciente con lupus senil es un lupus más suave, generalmente cutáneo articular. Si yo no estoy con un lupus en un paciente de 60 años, voy a esperar que sea articular, cutáneo, no más nada. No, usualmente no se presenta, y hemos visto en la práctica en el hospital, tenemos muchos pacientes con lupus senil y que en realidad no tienen mayor compromiso de órganos importantes, ¿no? Pero sí es interesante la evaluación en general. Entonces, nosotros tenemos pacientes con, ¿cómo vamos a ver a un paciente con lupus? Nosotros vamos a encontrar una paciente en edad reproductiva, en edad mujer generalmente joven, ¿no? Que va a la consulta con algunos compromisos, ¿no? El compromiso, pues, bandera de lupus por el cual es el diagnóstico y es tantas veces estudiado y es clásico, es el rash malar, ¿no? Que es en alas de mariposa. Entonces, además de presentar esto, que nosotros no lo vemos en la actividad, el rash malar es un signo de actividad, porque es el cuadro dérmico que nos representa la agudeza de la enfermedad. Hay otros compromisos que nos representan la cronicidad, pero en el caso del rash malar nos representa la actividad. La fotosensibilidad, que es la exposición al calor, a la radiación solar, que puede conllevar a lesiones muy intensas en pacientes muy sensibles, también es un tema importante en el lupus. Por eso, nuestros pacientes con lupus debemos siempre incidir en el hecho del uso del bloqueador solar. Entonces, la fotosensibilidad también es importante. ¿Cómo comentamos a nuestros pacientes? Que cuando se expone el sol, se ponen pues eritematosos toda la cara o las zonas expuestas, que es el cuello y la cara. La fotosensibilidad es una manifestación importante también de lupus. Las úlceras orales, ¿no? Hay que recordar que las úlceras orales en el lupus son no dolorosas. Entonces uno le pregunta al paciente, bueno, ustedes le ven al consultorio, tiene rash malar, no le pregunta si al sol se pone peor, si en el sol tiene el cuello y la región de todo el rostro eritematoso. Y también le va a preguntar si hay heridas en la boca. Pero más allá de preguntar, ustedes también lo van a examinar, porque las úlceras orales en el lupus no duelen. No estamos hablando de aftas, que sí duele. No estamos hablando de lesiones ulcerosas por otro tipo de compromisos, ya sea candidiasis, etcétera, que pueden doler. No, estamos hablando de úlceras no dolorosas. Entonces, nuestro paciente va a tener úlceras no dolorosas. Puede ser en el paladar, puede ser también en la zona, digamos, de las encías. En este caso es el paladar. Y entonces, estos son cuadros agudos, ya sea la fotosensibilidad, el rash malar, las úlceras orales. Pero hay otros compromisos crónicos en la piel, que ya no nos representa el cuadro de agudeza. Uno de ellos es el lupus discoide, ¿no? El lupus discoide es la lesión ya que queda en algunos casos después de un rash malar, pero miren acá en esta zona, cerca del cuero cabelludo, son lesiones como placas, ¿no? Con inflamación también de la zona dérmica, pero con zonas de hiperpigmentación, con lesión de placas.
Otro tema importante es la alopecia, ¿no? La alopecia, Marco, me preguntabas, a ver, Doctora, una coméntame. consulta. En el caso del rash malar, entiendo que es el signo más característico del paciente de lupus, pero es cardinal, es definitivo el rash malar. ¿Con qué otro diagnóstico podría pensar? El problema con el rash malar es que no siempre se presenta como tal. Por ejemplo, debería, eh, debería respetar el surco nasogeniano, ¿no? Porque si no respeta el surco nasogeniano, entonces podemos hablar de lesiones, por ejemplo, un diagnóstico diferencial bien interesante es la dermatomiositis. Sin embargo, el rash malar no llega a ser un signo patognomónico del lupus justamente porque el problema de la visualización del rash va a depender de si respeto o no el surco nasogeniano. Si ustedes ven acá en esta lámina, por ejemplo, en este chico no respeta, aparentemente estuviera involucrado una buena parte del surco nasogeniano, no solo en esta parte se respeta. Entonces acá podemos entrar en dudas. Sin embargo, un diagnóstico diferencial sería, por ejemplo, la dermatomiositis. Otro diagnóstico diferencial también sería la rosácea, ¿no? Pero si es un rash malar totalmente bien establecido, ¿no? Por ejemplo, si aquí tuviera solamente un poco del puente nada más inflamado y todo esto libre, entonces nosotros sí estaríamos hablando que es muy probable que tenga lupus, pero no está tal cual como patognomónico, ¿no? Pero sí es un signo de actividad cuando se evidencia de la mejor manera. No es como la dermatomiositis, pues una de la dermatomiositis ustedes van a ver en la clase, hay signos patognomónicos de dermatomiositis y signos dérmicos no patognomónicos. Un patognomónico, por ejemplo, es las pápulas de Gottron. Entonces, si yo tengo pápulas de Gottron en la dermatomiositis, no tengo otro diagnóstico diferencial. No lo tengo. Es dermatomiositis que se demuestre lo contrario. En el caso de lupus, el rash malar es un signo de actividad, pero no lo colocan como patognomónico porque se presentan de maneras diferentes. Y puede ser que una rosácea también sea similar en el rostro y al final no ser un lupus, ¿no? Cuando hablamos ya de patognomónico quiere decir que sí o sí hasta que se demuestre lo contrario. En este caso no, en este caso es un signo clínico más, pero no se puede considerar como patognomónico. Sí es un signo clínico de actividad. Gracias, doctora. Entonces, ya Marco. Entonces, la alopecia también es un signo de actividad. Ahora, la alopecia también es lo mismo que la piel, o sea, puede ser una alopecia como actividad, o sea, como criterio de actividad, y puede ser una alopecia como signo de cronicidad. ¿Cuál es la diferencia? Ustedes ven ahí la alopecia. A mí también se me cae el cabello, y seguramente ustedes también en algún momento, pero yo me hago el cabello hacia atrás, veo la zona central de mi cuero cabelludo y no lo tengo hueco. En esta paciente lo tiene hueco, pero ojo, yo no veo en esta paciente bueno, no se puede ver porque es una foto, pero a mí me parecería que fuera un cuadro agudo. Cuando yo veo un cuadro crónico se dice alopecia cicatrizal. En este caso es no cicatrizal porque es agudo, pero cicatrizal tiene el mismo patrón que tiene el lupus discosa crónico, ¿no? Porque se forman placas y deja cicatrices. Entonces puede ser una alopecia cicatrizal, que para el puntaje de daño también aumenta. Entonces, esto es lo que comentábamos hace un momento. Esta es una mano de lupus, ojo. Como les digo, estamos capturando algunas fotitos de la charla del doctor Alfaro. Él presentó esta fotito en algún momento y llamó la atención, por eso la capturé. Es del ACR, por cierto. Entonces, miren la manito. Parecería que fuera una manito artrítica, pero es una mano de un paciente con lupus. Está tal cual, tiene el dedo en botón, inclusive algunos casi en Z, la desviación cubital, pero si uno ve la placa, ¿no? Está indemne, el metacarpo falángica, la interfalángica proximal, distal, todo está perfecto. Y no se ve bien acá y lo vamos a ver en otra lámina que se me ve mejor. La diferencia en los huesos del carpo están ahí tal cual. Y están muy bien. Entonces, un compromiso, ya hemos visto, ¿no? Entonces vemos que el paciente con lupus puede tener la primera parte, que es, digamos, lo más usual en la clínica, digamos así, no estamos hablando del laboratorio, que es cutáneo articular. ¿No? Tenemos alopecia, fotosensibilidad, rash malar,
En las situaciones crónicas podemos tener lupus discoide, podemos tener alopecia cicatrizal, podemos tener artritis. No todas las artritis se comportan como esta foto, la mayoría no tienen ninguna deformación y uno le palpa artritis por lupus, podemos tener pacientes con deformación que al final es un Yakult. Pero tenemos otros pacientes que lamentablemente van a las lesiones, digamos, más importantes, que son compromisos mucho más importantes de órganos blancos, ¿no? Como por ejemplo el riñón. Entonces el riñón, para poder clasificar, han pasado por muchas clasificaciones, ¿no? En varios años, en este caso tenemos esta clasificación en el 2003. Es importante porque la peor lesión por lupus es la proliferativa. Dentro de la proliferativa, la difusa, ¿no? Y la 3, proliferativa focal, dependiendo de cómo están los patrones de la biopsia, también pueden ser graves, ¿no? Pero la 2, que es la mesangial y la membranosa, son las de mejor pronóstico. Parecería que fue extraño, ¿no? Porque por algo le ponen tipo 5, pero en realidad la membranosa responde muy bien solo a corticoides. No necesitamos, podemos dar alguna inmunosupresión suave, pero teóricamente le damos corticoides y va bien, ¿no? Va muy bien. Sin embargo, la proliferativa difusa y una focal, ¿no? Que tenga compromiso, digamos, de severidad dentro de la biopsia, nos es muy difícil el manejo y tenemos que usar sí o sí inmunosupresores. ¿Ok? ¿Qué quiere decir inmunosupresores? Además de dosis altas de corticoides, pulsos, ciclofosfamida o micofenolato, dependiendo del caso, que son, bueno, generalmente se usa 6 meses, 1 año y 2 años, que es el esquema completo de uso de ciclofosfamida, por ejemplo. Entonces, son pacientes que van a estar expuestos a terapia inmunosupresora, y recordar que son pacientes, como dijimos al inicio, jóvenes, mujeres, que a veces ni siquiera tienen familia todavía y quisieran tener hijos. Entonces acá se frustra o se truncan muchas cosas, porque mientras usemos terapia inmunosupresora, la paciente no puede salir embarazada. Y si en el camino sale embarazada y se pone en riesgo la vida de la madre, ¿no? Gineco y reumato tienen que discutir el seguimiento del embarazo, ¿no? Porque el embarazo obviamente activa mucho más el lupus y nuestra paciente puede perder el riñón. En este caso, digamos, sería importante, aunque si es que se maneja con diálisis podríamos llegar a un final feliz del embarazo, pero en otros casos pues hay lesiones mucho más difusas que pueden comprometer su vida, como un SAF secundario, un síndrome del pliego secundario. Entonces, en este caso el riñón va a depender de la biopsia, porque estos tipos se ven en la biopsia. Algunas cositas podemos deducir si no tenemos biopsia, porque a veces las pacientes debutan con una proliferativa difusa, además de un compromiso sistémico marcado, ¿no? Inclusive con compromiso pulmonar, por ejemplo, derrame pulmonar y cardíaco importante, y llegan a UCI como debut de lupus, ¿no? Entonces, no podemos hacer una biopsia porque es una paciente inestable. Entonces, podemos, digamos, concluir que pertenece a este tipo, a uno que otro tipo, de acuerdo a la clínica. Entonces, y lo vamos a ver después, por ejemplo, si yo tengo una paciente con lupus, tengo la piel, tengo el articular, bueno, cutáneo, pero llega a la emergencia ya con una creatinina súper alta, ¿no? Con proteinuria marcada en el examen de orina, con leucocitosis, con leucocituria, perdón, con hematuria, y tiene un anti-DNA de doble cadena positivo, y lo vamos a ver después cuando hablemos del laboratorio, porque ahora estamos hablando solamente de la parte clínica. Anti-DNA de doble cadena positivo, complemento muy consumido, entonces yo puedo suponer que es una proliferativa difusa lo que la paciente tiene, o por lo menos una proliferativa. No sé si será focal o difusa, pero proliferativa al fin. Entonces, si es que yo veo que todo el componente de autoinmunidad más, digamos, más fuerte que tenga el lupus, en este caso, consumo de complemento, elevación de anti-DNA de doble cadena, proteinuria marcada, un examen de orina superpatológico, yo ya puedo pensar que es una proliferativa. La mesangial no se comporta así, la membranosa tampoco. La membranosa puede tener una proteinuria mucho más alta que la proliferativa, pero usualmente no aumenta anti-DNA marcadamente ni consume complemento. Entonces yo ya puedo concluir que es una proliferativa, y en UCI, estando la paciente inconsciente, ya tendría que dar un tratamiento inmunosupresor para salvar su vida. Entonces, esto es importante porque no siempre vamos a tener
la biopsia a la mano, que es lo que, por ejemplo, acá nos describen, obviamente, estos tipos son con biopsia. Entonces acá vemos los anticuerpos, ¿no? Entonces tenemos anticuerpos antinucleares, ¿no? Que son, ya lo vamos a ver en el cursillo de laboratorio el fin de semana que yo tengo con ustedes. Los anticuerpos antinucleares son un grupo de anticuerpos, ¿no? Que justamente van contra proteínas y estructuras que existen en el núcleo celular. Dentro de ellos hay unos importantes, ¿no? Este patrón homogéneo y periférico, lo vamos a ver el viernes, tiene que ver con la inmunofluorescencia. O sea, nosotros hacemos inmunofluorescencia en el laboratorio y vemos que pinta, ¿no? Si es periférico, por ejemplo acá, si es periférico o es homogéneo. Entonces, si yo veo que es periférico, yo puedo pensar inclusive que puede ser un SMIT, o si es homogéneo, puedo pensar que es un anti-DNA, ¿no? Activo. Pero hay que recordar que lo interesante de esto, porque ahora en estos ya hay método de ELISA, ¿no? Que ya nos puede evidenciar cualquiera de estos anticuerpos en blot y sabemos cuál es positivo, cuál es negativo. Hace mucho tiempo solamente teníamos inmunofluorescencia y teníamos que deducir de acuerdo a cómo pinta de qué se trata. Pero ahora no, ahora pedimos el blot y ya nos sale anti-SMIT positivo, negativo, anti-DNA positivo, negativo. Entonces, es importante estos dos y lo vamos a ver después en la clase de fin de semana. El SMIT es muy específico para el lupus y va a ser así siempre. Como nos contaba su compañero, hay un estudio muy interesante en el New England que se hizo en los años 80, donde se reclutó un grupo de militares en Estados Unidos. Ellos se sacan los exámenes antes de empezar la milicia y dentro de los exámenes estaban los anticuerpos antinucleares y demás anticuerpos específicos. Y se ve que previo a la manifestación clínica de lupus ya había positividad de anticuerpos. Entonces, el anti-SMIT es un anticuerpo de mucha especificidad. Hay que recordar que es el último que se positiviza antes de que comiencen los síntomas. Entonces, casi más del 90% de especificidad con respecto al lupus, al diagnóstico, ¿no? Y el anti-DNA es uno de los anticuerpos, de todos los anticuerpos antinucleares que tiene el lupus, que tiene que ver con la actividad. El ANA no, porque yo puedo tener a mi paciente con anticuerpo antinuclear positivo para lupus hoy día y de acá a 10 años sigue positivo porque sigue teniendo lupus, eso no va a cambiar. Pero sí el anti-DNA va a positivizar en la actividad y cuando esté inactivo el paciente se va a negativizar. Entonces, es un anticuerpo fluctuante que tiene que ver y por eso el anti-DNA forma parte del SLEDAI, que es el test que se usa para actividad de lupus. Y tiene un puntaje, obviamente, ¿no? Como todo, y que pasó también en artritis reumatoide, que también lo hablamos con los chicos de mi grupo, como todo en reumatología tiene que ver con genética y tiene que ver con ambiente. En el caso de la artritis reumatoide, el ambiente tenía que ver con algunas infecciones virales, con el tabaco, por ejemplo, con algunas bacterias intestinales, ¿no? Eso está comprobado. Pero en el caso de lupus, a la cabeza está la radiación ultravioleta. Entonces tiene mucho de genética, mucho de ambiente, y de ahí comienza pues todo lo que es la flecha, ¿no? Como comentamos, preclínicamente va a haber formación de anticuerpos específicos, y luego ya viene la clínica, ¿no? Y en la clínica ya tenemos inflamación, compromiso de órganos, tenemos que en el camino va a haber épocas en que la actividad de la enfermedad se va a ver presente, ¿no? En otras donde el paciente va a estar inactivo. Entonces, los flares quiere decir actividad, ¿no? ¿Qué quiere decir actividad? Cada vez que el paciente tiene su rash malar, cada vez que el paciente tiene artritis, es una actividad, cada vez que el paciente tiene un compromiso renal activo, también, cada vez que el paciente, por ejemplo, si es un neuropsiquiátrico, tiene su crisis psicótica, porque hemos tenido pacientes con crisis psicótica que, no sé, pues quieren agredir a alguien, ¿no? Entonces, o se quieren autoagredir, sabemos que es una crisis de actividad. Cada una de las crisis tiene un flare. El flare se mide en lupus, porque no solamente un órgano se activa. Como ustedes comprenderán, es una enfermedad sistémica. Entonces, si un paciente se activa mucocutáneo articular, voy a tener que hacer exámenes de orina y todo, porque no sé si se ha activado también la parte renal. Entonces, cada flare no hay un espacio, no hay un tiempo definido, cada paciente es diferente. Y depende mucho del tratamiento. La idea del tratamiento es disminuir los flares. Y luego, el daño que se mide, que los flares se mide con SLEDAI, el daño se mide con SLIC,
que es un cuestionario donde se va a describir daño. ¿Qué quiere decir daño? Aquellos órganos o aquellas lesiones que son irreversibles, que no se pueden, digamos, entre comillas, curar, o sea, van a quedar como tal. Entonces, el SLIC, por más que mi paciente ya tenga daño y va a seguir teniendo actividad, esa lesión de daño ya va a permanecer ahí. ¿Podría empeorar? Sí, pero ya no puede mejorar porque ya se dañó. Por ejemplo, el paciente que entra a diálisis con falla renal, con insuficiencia renal crónica terminal, es un daño, ¿no? Porque si bien, claro, el paciente puede ir a trasplante renal, pero ya el riñón ya se dio y no hay manera de recuperar ese riñón, por más medicamentos que tú le des. Y aparte de eso, que va a determinar su sobrevida, porque el paciente con lupus se va a ver por la cantidad de flares, por el daño que tenga, también las comorbilidades, ¿no? Muchos pacientes sufren de infecciones porque usamos terapia inmunosupresora. El síndrome metabólico está a la mano con el paciente con lupus porque también tiene que ver con un compromiso inmunitario. Y las neoplasias, ¿no? Hay que recordar que la ciclofosfamida, por ejemplo, si se usa indiscriminadamente, tiene mucho de neoplasia vesical, por ejemplo, ¿no? Por eso se usa algunos medicamentos o mucha hidratación para evitar daño en la vejiga. Entonces tenemos que tener esto bien claro y manejar. Entonces es todo un contexto y es importante saberlo, porque por ahí alguien dijo que era mejor tener artritis que tener lupus. Bueno, en realidad ninguno de los dos es bueno. Pero el ciclo evolutivo del lupus es mucho más rápido, mucho más tórpido si no se trata a tiempo, ¿no? En la artritis reumatoide, como ustedes han visto, hay extraarticulares también, pero que generalmente se presentan después de muchos años y después de mucho manejo ineficiente, ¿no? En el caso del lupus a veces debutan y no hay opción, ¿no? Es opción tratarlas en el momento en lo que se puede y con todo. Esta lámina también la voy a mostrar el viernes, ¿no? Que es los anticuerpos antinucleares van hacia componentes del núcleo, ¿no? Acá son proteínas, las histonas, el anti-DNA, ¿no? Cada componente del núcleo tiene que ir, pues, un anticuerpo y eso es lo que se ve. Los mecanismos patológicos, si lo vamos a entender así, hemos visto en la clínica, si uno ve al paciente, entra por el consultorio, su res malar, las úlceras, señora, orina con espuma, porque esa es la clásica, ¿no? Porque si yo boto proteínas, las proteínas se traducen en mi orina como espuma. Señora, ¿orina con espuma? Sí, yo creo que sí. Cuando jala el baño la espuma se queda, porque pues, muchos varones, por ejemplo, orinan y sale la espuma por la precipitación de la orina, pero bajas la pastilla del agua y la espuma se tiene que desaparecer. Pero en pacientes con muchas proteínas, la espuma queda en el inodoro. Entonces, ya, ok. Orina con espuma, tiene compromiso dérmico, o le examinas las manos si tiene compromiso articular, es una mujer joven que inclusive puede tener alopecia. Entonces uno ya está mirando o ya está viendo qué es lo que puede hacer. Todavía no hemos pedido exámenes y después tú le vas a pedir los anticuerpos que hemos conversado, el anticuerpo antinuclear, por ejemplo, ¿no? Para ver si hay positividad. Y siempre en ver anticuerpos tenemos que recordar que el lupus es una enfermedad autoinmune, como comentamos, que involucra mucho de las células T, células B y células presentadoras de antígeno, por ejemplo, dendríticas. La participación del macrófago también es importante y todo esto conlleva a un daño de órgano, ¿no? En este caso, si queremos hablar de compromiso renal, va a ese daño finalmente. Y acá tenemos criterios, ¿no? Han ido avanzando con los años, algunos 71, donde hablamos de rash, lupus, fenómeno de Raynaud. Se ha ido modificando en el tiempo, obviamente, porque algunas cosas no son pues tan digamos, puntuales como para lupus. Son criterios del 82-97, por ejemplo. Tenemos el raíz malar, el lupus discoide, fotosensibilidad, úlceras, la serositis, criterio neurológico, hematológico, el anti-DNA de doble cadena, acá tenemos el Smith, el ANA. Entonces tenemos algunos criterios, esto fue la evaluación del 2012, donde se evaluó los criterios de clasificación de lupus. Acá, por ejemplo, tenemos este de acá que se evidenció. Perdón. Entonces, los criterios de clasificación se han modificado en el tiempo, como comento, ¿no? Sin embargo, lo que tenemos que recordar es que tenemos
compromisos que tienen que ver con laboratorio, que vamos a conversar ahora y lo vamos a hablar el viernes. Entre ellos, ver siempre las proteínas en orina 24 horas, el complemento, porque en el lupus hay consumo de complemento, lo que estamos viendo acá, complemento. En los anticuerpos tenemos las células CLE, anticuerpos antinucleares. Ahora, células CLE se usaba antes cuando no teníamos mucho manejo de la parte de laboratorio. Ahora podemos usar ANA, anti-DNA, ELENA, que son anticuerpos no extractables, que lo vamos a ver también el fin de semana de qué significa. Son marcadores de autoinmunidad. El consumo de complemento es importante porque el lupus es una enfermedad donde hay consumo de complemento. Otras enfermedades autoinmunes tipo vasculitis sistémica no consumen complemento. Y esa es la diferencia con cuando uno hace biopsias renales, por ejemplo, en el caso de vasculitis y en el caso de lupus. El laboratorio además nos sirve para poder evaluar esto que está aquí. Anemia, leucopenia, linfopenia, trombocitopenia. Entonces, para todo esto nos sirve el examen de... Simplemente un hemograma nos puede decir muchas cosas. Un hemograma nos puede decir si el paciente tiene anemia, si tiene leucopenia, si tiene linfopenia, plaquetopenia. Solamente con eso ya tenemos una evaluación también de la parte, digamos, hematológica por el lupus. Y hemos conversado aquí, por ejemplo, tenemos la afectación renal, ¿no? Un examen de orina. Bueno, todo esto del inicio es evaluado espectroscópicamente, ¿no? No erosiva, eso es lo que es no erosiva. Puede haber artropatía de Yacoub, como hemos conversado. Una placa de tórax para ver si hay pleuritis o pericarditis. La afectación renal, como hemos comentado. El neurológico tiene que ver con convulsiones y psicosis. Hay que recordar que, por ejemplo, en el caso neurológico tendríamos sí o sí, en la mayoría, casi en el 99.9% de casos, tenemos que hacer una PL, porque yo no sé si el paciente tiene algún otro compromiso que no sea lupus, que le esté ocasionando la convulsión o el problema psicótico. Entonces, neurología tiene que hacer la PL. Y vemos, bueno, el hematológico, los anticuerpos que ya hemos conversado, ¿no? Entonces, en laboratorio también se puede agregar los mercaptantes de fase aguda. Aquí recordar, y lo vamos a hablar, repito, el fin de semana, es que a diferencia de la artritis reumatoide, que eleva tanto velocidad como PCR, en el caso del lupus solo se eleva velocidad, en el caso de actividad del lupus. El PCR, si hay elevación de PCR, nosotros tenemos que pensar que es una infección agregada, pero hay casos en los que la actividad de lupus sí eleva PCR, como por ejemplo una actividad articular muy marcada por lupus, o un compromiso serocítico muy incrementado, por ejemplo, derrame pericárdico o derrame pleural masivo, sí puede elevar PCR. Son los casos, digamos, puntuales, ¿no? ¿Quién no está con nosotros? Ah, Marjorie, se fue, ya. El perfil lipídico es importante porque hemos conversado que hay mucha asociación entre síndrome metabólico y lupus. Y es importante porque hay daño endotelial de por sí por lupus, más el síndrome, más la dislipidemia, pues es peor, ¿no? Entonces nuestro paciente puede tener pérdida de peso, astenia, puede tener fiebre porque hay fiebre por lupus. Hay que recordar que la fiebre por lupus tiene que descartarse una infección. Tenemos pacientes que en el hospital han estado hospitalizados una semana, 10 días y siguen con fiebre, le hemos estado descartando todo y no mejora. Y bueno, entonces en ese caso hay que darle corticoides, pero claro, descartamos totalmente un cuadro infeccioso. Articulares, hemos visto artritis, artralgias, Yacoub, 10 a 30%, la ruptura tendinosa, la necrosis séptica es bien interesante porque el tener lupus ya nos da un riesgo de necrosis séptica, principalmente de cadera, ¿no? Entonces el paciente tiene dolor de cadera, se le hace la resonancia, la placa y se encuentra con necrosis séptica. Ojo, independiente al uso de corticoides, por sí, el corticoide también tiene riesgo de necrosis séptica, pero en este caso, independiente al uso de corticoides, ya puede haber necrosis séptica. Hay miopatía también por lupus, pero también hay miopatía esteroidea, que es por el uso del corticoide, o sea que el lupus no es como la artritis, en el lupus se puede usar hasta 1 por kilo más de corticoides, ¿no? La fibromialgia es una enfermedad que está bien asociada a algunas enfermedades autoinmunes como el lupus. Otra vez otra foto de Yacoub. A ver, ya que estamos acá empezando con estas fotitos, vamos a comenzar
a ver, vamos a hacer un caso, por ejemplo. ¿Tú qué piensas, Claudia, de esta mano? O sea, podrías confundirla, Claudia, con una artritis reumatoide. Así llega a tu consulta, con esa manito así. Yo no veo sinovitis. Claro, No ojo, veo. claro, Claudia, yo sé que estamos ahorita en una época difícil, pero la sinovitis no podemos decir que no vemos, porque la sinovitis hay que palparla. Entonces, uno indirectamente puede pensar que hay o no si tú ves tumefacción, pero la sinovitis se palpa. ¿Cómo se palpa? Tienes que agarrar tus dos dedos gordos y tus dos primeros dedos y tratar de palpar la zona articular. Tú ahí no lo puedes saber porque no lo estás palpando, ¿no es cierto? Pero tú lo estás viendo simplemente. Seguramente después de ver la mano de tu paciente tú vas a ir y la vas a agarrar y la vas a palpar. Pero tú así viéndola la confundirías con una artritis reumatoide, así viéndola nomás. Podría ser, doctora. Claro, tranquilamente Pero podrías. no estaría segura. Claro, tú la ves, ahorita yo me agarro una foto de una artritis reumatoide de la clase anterior, de la semana pasada, y seguramente la pongo a su costado y por ahí están, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué harías tú con esa mano, Marco? Ya, podemos confundirnos con una artritis. Ahora Marco nos va a decir, tú vas a examinarla. Entonces, ¿qué esperas si es de lupus, como una Yakult que dice esta foto? ¿Qué esperas encontrar al examen físico, Marco? Bueno, como mencionó la compañera, quería determinar una tenosinovitis en el examen físico de este paciente. ¿Podrías encontrar sinovitis o no podrías encontrar sinovitis? No encontraría. Ahora, Marco, recuerda, podría haber sinovitis. Hay que recordar que el lupus da artritis, ¿ya? Y la artritis se traduce como sinovitis. ¿Qué es la sinovitis? La sinovitis es la inflamación de la sinovia. Y ahorita voy a creo que traer a mi clasecita de artritis, donde se ve que la sinovia es una lámina, si la queremos ver así, una lámina delgada, un tejido delgado que envuelve la articulación. Ese tejido delgado, si por ejemplo ustedes ahorita que están en la computadora ven sus manos y ninguno tiene artritis, entonces uno va a palpar la zona articular de su interfalángica proximal, la palpa, si encuentras una línea entre tu articulación, esa bolsita es casi imperceptible, por eso que uno puede palpar la división articular. Pero ¿qué pasa cuando esa bolsita, ese tejido delgado, se convierte en grueso? Porque hay inflamación. Y entonces esa sinovia se convierte en un colchoncito, digamos así. Entonces uno palpa y ya no encuentras la línea, lo que encuentras es un colchoncito. Que puede ser un colchón suave, puede ser ya un colchón grande, que uno lo ve, como dice Claudia, yo veo al paciente y veo una sinovitis, porque ya no he sido ni palparlo, yo lo veo así hinchado. Pero generalmente el paciente no se ve hinchado, entonces uno lo tiene que palpar. Lo palpas y lo encuentras una sinovitis. El hecho de tener sinovitis ya es artritis. No quiere decir que sea reumatoide. Puede ser una artritis por cualquier causa, hasta una infecciosa podría ser, pero es artritis. Entonces yo puedo tener artritis infecciosa, artritis por artritis reumatoide, artritis por lupus, por diferentes causas. Pero ya el hecho de tener sinovitis ya me da el hecho, ya indica que tengo artritis. Ahora, esta sinovitis palpable puede doler o no doler. Si me duele, entonces yo digo, esta articulación es tumefacta, está hinchada, y es dolorosa. Entonces ahí va lo que pasó en la clase de ustedes de artritis. Entonces, ¿qué pasa? Dicen articulaciones tumefactas, 10, articulaciones dolorosas, 20. Entonces tú dices que no son iguales, ¿no? Porque puede dolerme y no estar con sinovitis, no ser tumefacta. Entonces quiere decir que es diferente. No toda artritis tumefacta, no toda articulación tumefacta es dolorosa. Entonces, pero si yo palpo sinovitis es, entonces tiene artritis. Entonces mi paciente con lupus puede tener artritis, puede tener sinovitis. También puede ser que no tenga y que solamente le duela, porque también puede ser una articulación solo dolorosa. Entonces puede ser tumefacta, puede ser dolorosa, puede tener sinovitis en el momento del examen físico en esta paciente. Pero ¿qué me diferencia? O sea, ¿qué dices tú, Marcos? Si ya tú tienes así tu manito así, le examinas y sí tienes artritis, tiene su artritis. Ah, bueno, tú dices, a ver, bueno, aquí tiene la segunda, la tercera, la cuarta metacarpofalange que está con sinovitis, ¿no? Por ejemplo acá, segunda, tercera y cuarta con sinovitis.
También tiene sinovitis en esta de acá, en la interfalángica proximal, en la segunda y en la tercera dedo. Bueno, ya, tiene sinovitis, no importa. Pero entonces tú cuando le examinas, ¿qué es lo que tú, qué maniobra haces para tú determinar que es un Yakut? O sea, algo haces como para que digas, ah, esa mano me engañó, no tiene artritis. Esta es una mano, posiblemente sea por Yakut. Y más claro, tú ves a la paciente con rash, le haces exámenes, terminas obviamente concluyendo que es un lupus, pero ¿qué harías tú con esa mano? Yo ayudo. Lo que tendrías que hacer es, lo estiras los dedos, ahí está, ¿ves? Milena, la extiendes la mano, la extiendes, le extiendes bien, la pones en su lugar y la dejas así y te vas a dar cuenta que la mano llega a su normalidad. Ya no está así, está como una mano normal. Luego, así estará uno mientras está conversando contigo y la mano la tenga encima de la mesa. Luego de eso, cuando ya la paciente comienza a hablar contigo, comienza a soltar su mano que está encima de la mesa, otra vez se vuelven los tendones a su lugar y otra vez se presenta de esa manera. Entonces, es una deformación reductible, el Yakut. Es reductible. En la artritis no va a pasar eso jamás, porque si tú tienes estas lesiones en la artritis reumatoide, ya para que se presente esto en la artritis reumatoide tiene que haber habido subluxación metacarpofalángica con lesión no solamente de tendones, sino también lesiones articulares. Acá también y aquí también, con destrucción del ligamento extensor. Aquí también. Entonces tú le pones, le extiendes, no se va a extender jamás, porque la mano está con las lesiones como tal, aunque la extiendas o no la extiendas va a ser lo mismo. Entonces, en la artritis por lupus, en la artropatía de Yakut, le extiendes y llega a su normalidad. Después, bueno, pues te comienza a hablar, le mano todo y ya otra vez. Entonces, ¿puedes encontrar sinovitis? Sí. ¿Puedes encontrar actividad articular? También. La deformación se reduce. Y no todas las manos son así. La gran mayoría de manos lúpicas no tienen deformación. Y si tú tomas una placa, Milena, ¿qué vas a encontrar en esta mano? Ya tú tienes dudas, ya por ejemplo, no asististe a tu clase de reumato, entonces dije, no, mejor tomo la placa y me aseguro que no sea nada malo. ¿Qué encuentras en la placa? No se ve daño comparado con una artritis reumatoide. No vas a encontrar erosiones, no vas a encontrar osteopenia yuxarticular, no vas a encontrar nada de eso. ¿Por qué? La mano no va a tener ningún problema. Me refiero, en la radiografía, no va a haber ninguna lesión articular u ósea, ¿no? Entonces, eso nos diferencia. Bueno, esta es la plaquita que vimos hace un rato. Imagínense que esta es una mano con Yakut. Y está bien, o sea, si uno lo ve, pues, Claudia, ¿tú qué piensas? Tú ves una mano así, piensas que tiene artritis, ¿no es cierto? Si no ves la placa, claro. Sí, doctora. Así la ves. Entonces, ahora Claudia, ¿a ti qué te llama la atención de esta placa? Porque tú ves la mano, sin radiografía, solo la mano. Le tomas la placa y encuentras esto. ¿Cómo te das cuenta que no es una artritis reumatoide? Porque no hay daño, no hay erosiones. Bueno, lo que acabamos de decir. Claro, no porque hay erosiones en los huesitos. Mira los huesitos del carpo. Ustedes han visto en su clase, porque ustedes ya llevaron artritis, ¿no es cierto? En una lesión así, en una paciente con una deformación así por artritis, se supone que ya ha pasado bastante tiempo para que la lesión sea así, porque es una lesión permanente, ya los huesos del carpo están casi fusionados entre ellos, no hay distancia, no hay espacio articular. Pero si uno ve acá, vas a encontrar espacio articular entre los huesos del carpo, ¿no? Mira acá. ¿No? Entonces encuentras, y acá inclusive también hay espacio. Entonces eso nos ayuda a ver qué la diferencia. Entonces acá está el rash malar. Exacto, en ecografía uno lo puede encontrar porque es una sinovitis como cualquiera. Si yo encuentro una sinovitis, voy a encontrar Doppler positivo también. Eso es una artritis, ¿no? Lo que no voy a encontrar en la ecografía es erosión. Porque si yo encuentro erosión y todo es lupus, entonces tú te das contra la pared y dices, pero este es un lupus, tiene todos los criterios, tiene rash malar, tiene todo, y encima su manito sinovitis, pero ahora yo que le hago la ecografía le encuentro una erosión. Y una erosión no puede ser, o sea, definitivamente no es lupus, no es una artritis por lupus.
la paciente tiene todos los signos clínicos de lupus, entonces vas a tener un caso que tenemos también en el hospital, artritis más lupus, llamada anteriormente lupus. Suena gracioso, ¿no? Lupus. Eso así se llamaba hace muchos años. Cuando yo empecé a estudiar reumato, que fue más o menos hace casi 20 años en la residencia, habían todavía casos de lupus. Ahora ya no se habla así, pues ahora se dice overlap. Lupus más artritis reumatoide. Porque una paciente con lesión articular con erosión y con compromiso sistémico compatible con lupus tiene las dos enfermedades. Y sí existen. O sea, sí es real, sí tenemos. Artritis reumatoide más lupus. Entonces, puedes encontrar, como me preguntaban, puedes encontrar sinovitis, Doppler positivo y todo lo demás, pero lo que no encuentras es erosión, Milena. Entonces, acá vemos, por ejemplo, debe ser rash, acá está mejor porque tiene la lesión nasogeniana, pero respeta un poco más el surco, acá está, respeta, es una lesión de rash malar por lupus. Acá tenemos nuevamente úlceras en el paladar. En la zona del paladar hemos recordado que las úlceras orales son no dolorosas, entonces, pero ahí está, ¿no? Entonces estamos viendo, abre la boca y la solución. Tenemos el lupus discoide, ¿se acuerdan que vimos la foto que era en la cara? Era hiperpigmentado, con lesiones hipopigmentadas en el medio, igualito, pero ahora en la mano. Esas son lesiones crónicas, ¿no es cierto? Acá, por ejemplo, también es un lupus cicatrizal, ¿no? Especie cicatrizal, que tiene que ver también con lupus cutáneo crónico, porque la cicatriz ya tiene que ver con cronicidad. El lívido reticularis es una alteración, digamos, de microvasculatura, ¿no? Que también compromete piel, entonces también se ve mucho. No es patognomónico de lupus, porque hay lívidos reticularis que se dan, por ejemplo, en fibromialgia. Entonces, no tiene mucho que ver. La mayoría de los pacientes lo presentan, ¿no? Y uno lo puede ver como unas mallitas, ¿no? de tejido. También lesiones escamosas por lupus, ¿no? Parecía que fuera psoriasis, pero no, es lupus. ¿No? Lesiones con microvasculatura como arañitas también en las zonas de los brazos, de las piernas. Estos son necrosis, ¿no? Periunguiales, necrosis distales. Ahora, mucho de componente, digamos, vascular, microvasculatura también se ve afectada en el lupus, ¿no? Puede haber vasculitis secundaria lupus, dentro del lupus, cuadros vasculíticos que pueden comprometer extremidades. Por ejemplo, estos puntitos de acá son microinfartos, ¿no? Entonces, finalmente, cuando hay estos compromisos, inclusive podemos tener dedos necróticos y ser todo por una actividad lúpica con lesiones permanentes, ¿no? Acá está, también son microinfartos. Esta es una forma, ¿no?, de lupus cutáneo hiperqueratósico por placas. Nosotros ya no vemos esto, eso generalmente era cuando el tratamiento no era oportuno. Otra zona que se llama lupus tumido, otra lesión, el lupus pernio, que son como lesiones nasales. Sabemos, ya estamos viendo lo de los criterios de la biopsia que ya hemos conversado. Y bueno, eso lo traía más que todo para poder evaluar la lesión, digamos, en la biopsia, ¿no? Vamos a ver acá, ¿no? En el glomérulo hay una proliferación de hipercelularidad, si ustedes ven, hay bastante componente inflamatorio, ¿no? Inclusive alrededor de los vasos. Las asas de alambre, que son signos de inflamación alrededor también de los vasos, que generalmente se da en los componentes proliferativos. Los trombitos hialinos, ¿no? Los trombos son precipitación de proteínas de actividad dentro de los vasos. Vamos a tener que verlo en la biopsia, ¿no? Pero no hemos conversado que hay mucho que no se va a ver en la biopsia, entonces vamos a tener que hacerlo con examen de laboratorio, examen de orina.
Entonces, a ver. Entonces, ¿cómo se comporta un paciente con neuropsiquiátrico? Por ejemplo, ya hemos visto bastante de cutáneo articular, hemos visto mucho de renal, que en realidad nos va a ayudar más, digamos, la clínica. ¿Cómo se podría venir con nosotros un paciente renal con edema de miembros inferiores, por ejemplo? Algunos de ellos en grado muy severo en anasarca, ¿no? Porque hay hipoproteinemia por la pérdida de proteínas en la orina. Entonces, Milena, ¿qué le vas a preguntar a un paciente si sospechas de un compromiso renal? Compromiso renal, ¿qué le preguntarías? Milena no está con nosotros. Claudia. Ah, doctor, pensé que tenía el micrófono prendido. Sí, a ver si ¿Qué le lo preguntarías, vemos Milena, a una paciente? O sea, es una paciente que tú piensas que tiene lupus, pero ahora ya. bueno, viéndolo, si es que al momento de la consultación o ver al paciente si presenta algún edema o hacerle el signo de la fobia, o preguntarle si presenta en la orina o ve espuma por proteinuria, o más que todo eso, no creo. Claro, es lo que él puede ver, ¿no? Entonces, ya uno le puede pedir después de sus exámenes, que es la proteinuria en orina de 24 horas, el examen completo de orina, para poder ver túbulis renales o para ver leucocituria, hematuria. Le puedes pedir también creatinina sérica para ver cómo está la creatinina, la urea también. Luego, aparte de eso, le pides complemento para ver si consume y antidNA doble cadena que se activa mucho en el compromiso renal. Entonces, con eso tú ya tienes un esquema de más o menos si tu paciente tiene compromiso renal por lupus, además de la clínica que ya estás viendo, ¿no? Eso es uno. Y es importante. Entonces, ya lo tenemos ok. Ahora, el compromiso neuropsiquiátrico, como dice la lámina, es un compromiso también importante. Demanda mucha actividad de la enfermedad. Puede ser tan severo que el paciente obviamente convulsiona, inclusive perder la vida, porque el paciente en cuadros psicóticos pueden atentar contra su propia vida. Entonces tengo que evaluar primero por punción lumbar, como comentaba, porque inclusive puede ser un paciente con lupus con otras manifestaciones que usando inmunosupresión puede haber adquirido alguna enfermedad infecciosa. Entonces es importante hacer la punción lumbar y ver por imágenes de acuerdo a lo que se presenta, ya sea TAC o resonancia. Pero hay compromisos neuropsiquiátricos que no solamente demandar eso, digamos, sensorial. Hay sección medular que también puede ocasionar lesión medular permanente y compromiso motor y sensitivo de miembros inferiores o superiores. Y para eso necesitamos electromiografía y velocidad de conducción nerviosa. Algunas lesiones inflamatorias cerebrales, el lupus se puede, como por ejemplo de la señal, ¿no? En algunas zonas. De ojo, nos van a determinar lesión del nervio óptico y eso tiene que ver obviamente con compromiso del sistema nervioso central. Y aparte de evaluar pues el cuadro, digamos, neurológico, otro importante es el cuadro de serositis, ¿no? El compromiso por serosas es un compromiso, digamos, que nos va a demandar mucho tratamiento, digamos, invasivo. Podemos hacer una toracocentesis, etcétera, ¿no? Por ejemplo, en esta zona hay derrame pleural, ¿no? Que se ve también en la lateral. Derrame pleural. Este pulmón como algodonoso es hemorragia alveolar. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos derrame pleural, derrame pericárdico, y eso, bueno, podemos hacer una toracocentesis, etcétera. Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos un paciente con lupus que llega a la emergencia y directamente a UCI por un chocado casi con paro respiratorio y tenemos la tomografía y vemos esto?
el lupus puede darte hemorragia alveolar y eso sí corre en riesgo la vida del paciente y para eso hay que usar inmunosupresión al instante. Los patrones algodonosos por hemorragia alveolar por lupus son bastante, digamos, de alta mortalidad. ¿No? Y acá tenemos un corazón grande, ¿no? Un corazón grande, también derrame pericárdico, que puede llegar a taponamiento cardíaco, ¿no? Y obviamente eso también puede conllevar al fallecimiento de nuestro paciente. Son cosas importantes, pero que suelen, o sea, nosotros tenemos la mayor cantidad de interconsultas en UCI es por lupus o por vasculitis sistémica. Chicas jóvenes de 25, 30 años que terminan en UCI y que tienen prioridad porque estos pacientes usando inmunosupresión severa con alta dosis de corticoides salen. Inclusive después de salir del cuadro agudo pueden llevar una vida casi normal con su tratamiento y vivir muchos años. Entonces, por eso tienen una prioridad al ingreso a cuidados intensivos porque son pacientes recuperables. Tendrán su lupus y lo van a tener toda la vida, pero la crisis aguda se puede revertir con tratamiento a tiempo. La endocarditis de Lehmann-Sachs es un tipo también de lesión por lupus, ¿no? Que también se trata. Vamos a ver. Vamos a compartir algo sobre tratamiento. A ver si por ahí hay alguna pregunta. Compartir archivo. Doctora, una consulta. ¿Podría volver a... perdón. No, dime más. A ver, vamos a ver, ¿a quién damos pase? Primero las mujeres, primero los... Ya, primero hablo Marco. A ver, vamos a ver. Marco, háblame. Doctora, disculpe, ¿podría volver a repetir lo que mencionó sobre el lupus o como mencionó creo overlap? El lupus. O sea, sí, el overlap. Sí, o sea, ¿cuál es el criterio para diagnosticar que es un overlap, ¿no? O un lupus en todo caso, porque era cuando veíamos la radiografía sin lesiones, pues, ¿no? Claro, ahora, para diagnosticar tienes que cumplir, digamos, bueno, quiero comentarles algo que seguramente ya le han dicho. Los criterios de diagnóstico no son de diagnóstico. Sabemos muy bien que nosotros podemos tener criterios de apoyo de clasificación, ¿no? La artritis reumatoide, como ustedes seguramente sus doctores le han comentado, no es que vamos a cumplir 4 de 7 y ya diagnóstico de artritis. El diagnóstico de artritis es un diagnóstico clínico, ¿no? Que puede ser que complete o que no complete sus criterios 4 de 7, pueden ser que coincidan y sí cumplamos 4 de 7, pero nos tenemos que guiar de la parte clínica. Entonces, en la parte clínica ustedes pueden diagnosticar artritis reumatoide, ¿no es cierto? En la parte clínica también pueden diagnosticar lupus. Y ustedes pueden tener un paciente con lupus, por ejemplo, con toda la evaluación diagnóstica, dice, sí, es una mujer joven, de 30 años, tiene mismo cutáneo articular, muy bien, ya pasó 1 año, 2 años, 3 años y ustedes la están tratando, ya bueno. Porque el tratamiento para artritis por lupus es igual que para la artritis reumatoide, le das metotrexato, leflunomida, va muy bien, excelente. Ya, entonces, no, ojo, no Marco, ahorita vamos a conversar. Entonces, sigue ese criterio, el clínico, ¿no? Pero llega un momento en que tú dices, ya el metotrexate no está siendo suficiente, por ejemplo, te doy un caso clínico, pues comienza a tener más actividad articular. Entonces tú le dices, no, ojo, acá no está extraño, a ver, comienzas a evaluar una deformaciones que ya no son, por ahí tienes alguna deformación que ya no es reductible, te para la oreja. Lo otro es que tú dices, bueno, tiene tanta sinovitis, ¿no? Que ya no mejora con el tratamiento que le estoy dando, voy a tomarle una ecografía. Y en la ecografía, tú le observas una erosión. Nunca en la vida un lupus te va a dar erosión articular, no. Entonces, tienes que tener signos clínicos, lamentablemente va a ser así. Estamos hablando de una paciente con lupus, que en el caso tú evalúas la sinovitis que tiene, que tú inicialmente decías es por lupus, obviamente. Inclusive hasta puede haber tenido compromiso renal y todo lo demás, pero tú dices, bueno, todo esto es por lupus, pero tú evalúas que no está bien, no mejora el tratamiento inmunosupresor con tu artritis por lupus. Entonces te atreves a mandar una ecografía y me encuentras una erosión. Entonces tú dices, no puede ser, que hay una erosión. Entonces tú le pides anti-CCP, le pides factor reumatoide, entonces le sale por lo positivo, ¿no? Y entonces tú dices, ya, mi paciente tiene entonces artritis reumatoide y tiene lupus. Porque al momento de hacerle su biopsia renal, cuando le diagnosticaste lupus, obviamente tiene marcadores de lupus en la inmunofluorescencia, entonces tiene las 2 enfermedades. Aún así, su factor reumatoide fuera negativo, el hecho de tener erosiones, criterio clínico ya es que tu paciente tiene un overlap, porque no hay erosión en una paciente con lupus. Entonces, todos los clínicos, en el caso del overlap,
sería ideal, en la mayoría de los casos lo que pasa es que tienen anti-CCP positivo, tienen la erosión positiva y además tienen criterios de lupus también, entonces son los dos. Pero ya algo te tiene que, teniendo tu paciente lupus, algo te tiene que empujar a pensar que tiene artritis reumatoide. ¿Por qué no el marcador inmunológico? Porque recuerda que hay un porcentaje de pacientes sanos que tienen factor reumatoide positivo y hay un porcentaje de pacientes sanos que tienen ANA positivo, y lo vamos a ver nosotros en la clase del fin de semana. Los criterios de anticuerpos no son definidos para un diagnóstico. Tenemos, como te digo, a nosotros 1000 interconsultas que nos dicen pacientes que están por cualquier cosa en el hospital, por una pancreatitis o por un cálculo vesicular, no sé, y te dicen factor reumatoide positivo, interconsulta reuma. O sea, el factor reumatoide ni el ANA es diagnóstico de nada. Es una guía nada más que nos va a ayudar a examinar al paciente, y si no lo encontramos clínica no es diagnóstico de nada. Entonces, lo que nos va a ayudar si tiene tu paciente lupus y en el camino tú ves de que la artritis no está mejorando, te hablo de menos de un año, obviamente, cada 3 meses tienes que evaluarlo y ves que no mejora con el tratamiento, le examinas, le ves si hay alguna deformación, le haces la ecografía, y si en la ecografía encuentras signos clínicos de daño articular, ya no es lupus, ya es algo más. Entonces sería lupus más algo. Al revés, si tu paciente tiene artritis reumatoide, si tu paciente tiene artritis reumatoide, el CCP positivo, todo el rollo, tú ya le has diagnosticado de artritis, está en tratamiento, ¿no? De repente, en el camino, tú comienzas a diagnosticar que tu paciente comienza a tener compromiso renal, comienza a tener rash malar, comienza a tener úlceras. En ese caso ya está cantado, tiene tu paciente artritis reumatoide más lupus, ¿no es cierto? Pero si no hay componente dérmico, por ejemplo, y lo único que tienes es un compromiso renal, entonces ahí viene el otro problema, solamente renal. Y el artritis reumatoide también da compromiso renal, pero da un compromiso renal mesial en la mayoría de los casos. Si tú encuentras proteinuria en ese compromiso renal, en ese examen de orina, entonces tú puedes hacer tu disquisición diagnóstica y paras la oreja y haces un montón así imaginario, un montón de flechas. Una de ellas es por AINES, ¿no? Puede ser por una diabetes, hay que ver, porque usa corticoides por muchos años, entonces hay que ver cómo está la glucosa. Puede ser la misma artritis, que da mesangial, no lo sabes, pero puede ser una proteinuria discreta. Y entonces lo que finalmente nos lleva a paciente con artritis reumatoide de 5 o 4 años con un compromiso renal, vamos a terminar en una biopsia renal. ¿Por qué? Porque va a ser la única manera de que yo diagnostique si ese compromiso renal es por lupus, que quizás tiene, es un overlap, o es por la misma artritis reumatoide. Si no tengo otros signos clínicos de lupus, claro está. Si tengo otros signos clínicos de lupus, entonces voy a decir, es una enfermedad, un overlap. Lupus con artritis. Lo que quiero decir es que todo tiene que ver con la clínica y todo tiene que ver con el sustento diagnóstico de exámenes laboratorios que nos conlleven a ver el daño de órgano, en el caso del lupus. En el caso de la artritis, lo importante es el daño articular. Lo que tenemos que intentar con nuestro paciente con lupus es la evaluación clínica permanente para que no se nos pase el tiempo, porque ustedes, como recuerdan, es mejor una artritis diagnosticada tempranamente que una artritis diagnosticada tardíamente. Lo bueno es que la artritis por lupus se trata igual que la artritis reumatoide. Entonces, si en el camino más ya le puedes intentar dar algo más. Ahora, el lupus, antes de llamar lupus, ahora, nos conlleva muchos retos diagnósticos, porque en realidad nosotros no podemos usar en lupus anti-TNF, por ejemplo, ¿no? Entonces, no podemos, si tenemos las dos enfermedades, tendríamos que darle rituximab, que es un anti-CD20, y ustedes ya han hecho su clase de artritis reumatoide. Entonces, ya el tratamiento va a tener que variar. Ya no es un tratamiento de artritis, no es, digamos, sola. Ya tenemos que tomar en cuenta que este paciente también tiene lupus y que no podemos estar dándole, por ejemplo, algunos medicamentos de la cabeza de los anti-TNFs que pueden activar el lupus. Porque los anti-TNFs dan lo que llamamos nosotros un lupus-like. Ya entonces ya estamos entrando en el esoterismo, ¿no? Pero es así. El uso de anti-TNF nos da un compromiso que se llama lupus-like, inclusive con componente renal, ¿no? Entonces, no usamos anti-TNF en pacientes con overlap, artritis más lupus. No sé si hay alguna pregunta con respecto a eso. Es un tema bonito. No son muchos los pacientes, pero existen. Bonito para nosotros, pero para el paciente no es nada bonito, obviamente. ¿Alguien más
¿Alguna pregunta con respecto a este tema? Ahorita vamos a pasar a tratamiento. Recién estamos en la parte, digamos, de ver a nuestro paciente, de preguntar los síntomas, ¿no? A ver. Yo quería preguntar sobre las hemorragias, ya que mencionó las hemorragias alveolares. Yo había leído que las hemorragias son poco frecuentes, pero si hay, son principalmente renales y que se manifiestan en la hematuria y que también estaban relacionados con ACVs en pacientes con lupus. Quería saber si estaba bien porque lo leí en un artículo que está un poco antiguito. Ya, mira, hay varios tipos de hemorragias. Hay que recordar que en compromisos autoinmunes tipo lupus, y no estamos hablando de síndrome antifosfolipídico, porque muchos lupus tienen SAF secundario. Entonces, si hablamos de lupus, así como hablamos de vasculitis de pequeños vasos, el lupus nos ocasiona daño endotelial en pequeños vasos. Es bien difícil que un lupus te dé un daño endotelial, te da daño endotelial, pero eso no te magnifica en una hemorragia de un vaso mayor, de un vaso grande. ¿Y qué quiere decir lesión vasculítica o endotelial en vaso pequeño? El glomérulo y el alveolo están formados por capilares. Entonces, las lesiones, digamos, endoteliales severas se dan en zonas capilares, en las zonas de vasos más pequeños. Por ejemplo, un lupus no te va a producir una hemorragia en la aorta, ni en la vena, ni en la arteria renal, porque esos son vasos grandes. Los vasos grasos tienen otro componente y no tienen marcadores de superficie como tienen los endoteliales de vasos de microvasculatura. Entonces, el lupus, así como las vasculitis sistémicas tipo ANCA, por ejemplo, que tienen anticuerpos de sistema neutrófilo, van a la lesión, van a dañar vasos pequeños capilares a la cabeza. Entonces, ¿quiénes son los que tienen capilares? Tienen los glomérulos y tienen los alvéolos. Entonces, el glomérulo, cuando se daña, va a producir, no va a colar las proteínas, si podemos decirlo así, y va a haber proteinuria, pero también puede haber hematuria. Y la hematuria se traduce en el lupus como hematuria glomerular. No es una hematuria del túbuli, no es una hematuria del ureter ni nada, ni de la vejiga. Es una hematuria proveniente del glomérulo. Por eso es que cuando uno hace examen de orina para ver si es glomerular o no, tengo que ver crenocitos en orina. O sea, yo puedo ver hematuria, pero yo para saber si esa hematuria viene o no del glomérulo, tengo que buscar crenocitos. Y ese es otro tipo de examen en laboratorio. Yo quiero buscar crenocitos en orina. Entonces te evalúan, te dicen sí o no. Si no hay crenocitos, es que esa hematuria puede ser de cualquier lado. Y eso no te llama la atención, porque puede ser inclusive hasta si es un paciente que usa ciclofosfamida, puede tener hemorragia vesical y es de la vejiga, y eso no nos interesa tampoco. Entonces, nos interesa para tratar al paciente, para ver que ya no use ciclofosfamida, pero no nos llama la atención con respecto a la actividad del lupus. Entonces, yo tengo que buscar que esa hemorragia venga del glomérulo. Igual la hemorragia alveolar es importante porque viene justamente de la microvasculatura y depende del lupus. Si yo encuentro una hemorragia alveolar y encuentro una hemorragia glomerular en orina, una hematuria que viene del glomérulo, son crenocitos, entonces yo tengo que tratar el lupus porque eso es por actividad del lupus dentro de mi contexto de paciente con lupus. El ACV, los ACVs en lupus tienen que ver generalmente con SAF. El síndrome antifosfolipídico secundario al lupus ocasiona trombos a nivel, en cualquier zona. Puede ser pues, mesentérico, puede ser cerebral. Algunos ACVs que no tienen que ver con SAF, que son los menos, tienen que ver, igual como hemos conversado, con microvasculatura a nivel cerebral y hacen microinfartos o microhemorragias. Y si es en una zona donde hay mucho acúmulo de microhemorragias, también se da. Pero nosotros en la práctica clínica hemos visto más compromiso por microvasculaturas con capilares en riñón y en pulmón, ¿no? Que son las zonas, digamos, más expuestas. En cerebro hemos visto, sí, en pacientes con lupus asociados a SAF, con trombos o hemorragias a nivel de, por ejemplo, algunas ramas de la cerebral media, ¿no? En general ahora, en estos tiempos ya, más o menos del año 2010 para adelante, ya se reportan con frecuencia, porque antes no se sabía por qué era, que el lupus puede
presentar esto. Se trata rápidamente, porque tanto la hemorragia alveolar como el daño glomerular activo regresiona rápidamente con los supresores. Entonces, es importante recordar eso. ¿Alguna pregunta más? Ya clarita, nada. Entonces, para pasar a tratamiento. A ver, aquí si encontramos algo de tratamiento. Entonces, como hemos conversado, es una enfermedad donde necesitamos mucho inmunosupresores. Van a encontrar mucha similitud con el lupus, con la vasculitis sistémica, que seguro van a hacer la clase en algún momento. Vasculitis de vasos pequeños, claro, capilares, ¿no? Porque hay vasculitis de vasos grandes que no tienen la misma patología que el lupus. Vamos a ver un poquito. Ya. Ya. Entonces, cuando hablamos del tratamiento de lupus, vemos que vamos a seguir muchos esquemas, ¿no? Eso también nos prestaron para poder hablar con ustedes. Los glucocorticoides están en la cabeza, hay tratamiento con inmunosupresores, antimaláricos, y algunos biológicos, recuerden acá, no están ni anti-TNF ni nada, lo que se usa por lo general lo que se usa en artritis solo es rituximab, ¿no? Que sí se puede usar en lupus. Recuerden el lupus-like, ¿no? Que es por anti-TNF. Entonces, es importante algunas medidas generales. Hemos conversado, por ejemplo, el uso de fotoprotección, que es muy importante, el control de las infecciones, ¿no? Siempre como tiene que ver con los síndromes metabólicos hay que evitar los factores de riesgo cardiovasculares. Las vacunaciones tienen que ser antes del uso de inmunosupresión, ¿no? Neumococo, influenza, etcétera, hepatitis B. Muchos pacientes, algunos en el tiempo, van a tener que llegar a diálisis y necesitamos la vacuna de hepatitis B antes de comenzar con todo ese trajín. Y tenemos que recordar lo que comenté al inicio de la clase. Hay mucha relación entre hormonas femeninas y actividad de lupus, ¿no? Entonces, necesitamos planificación familiar y evitar el uso de anticonceptivos con dosis alta de estrógenos. Activan lupus, entonces es muy importante. Cuidados en la gestación. El embarazo es de alto riesgo, activa el lupus, ¿no? Puede haber pérdida gestacional también. Y otras comorbilidades como diabetes, presión alta, tienen que ser manejados en ese contexto. Entonces, es importante todo esto antes de empezar la inmunosupresión, las vacunas, el consejo al paciente, el manejo de otras enfermedades como, digamos, enfermedades que demanden alteración metabólica como la diabetes, presión alta, porque estos medicamentos van a surtir una inmunosupresión severa en nuestros pacientes. Pueden llegar rápidamente a enfermarse. Tenemos una alta mortalidad también por uso de inmunosupresores. En medicina todo es riesgo-beneficio en realidad, ¿no? Y el riesgo de morir por lupus es peor que morir por una inmunosupresión, por eso se prefiere al paciente darle inmunosupresión con una buena protección, digamos, de vacunas, etcétera. Entonces, a la cabeza, o sea, ¿qué vamos a tratar? La mayoría se trata con corticoides, y eso lo sabemos. Sin embargo, añadido al corticoide, vamos a tener que usar inmunosupresión en casos específicos, como compromiso renal, compromiso neuropsiquiátrico, compromiso vasculítico, por ejemplo, hemorragia pulmonar, etc. La ciclofosfamida es un citotóxico dentro de la familia de los alquilantes, es un medicamento que en nuestro caso, en el lupus, se usa vía pulsos, que demanda menos inmunosupresión que vía oral, ¿no? Porque también hay oral, pero la vía en pulsos demanda menos inmunosupresión, entonces se puede usar. La azatioprina es otro citotóxico análogo de la purina. El tacrolimus también usamos para componente, digamos, renal, la ciclosporina, el micofenolato. En el trayecto del tiempo, por lo menos para el compromiso renal, se ve que la ciclofosfamida y el micofenolato, que son los que más se usa para compromiso renal, van bien. La ciclofosfamida es un medicamento teratotóxico,
Por lo tanto, sabemos que nuestros pacientitas con lupus casi siempre son mujeres jóvenes. Tenemos que recordar, y quiero hacer aquí hincapié a algo, muchos ginecólogos o muchos médicos en general inclusive pueden opinar que el lupus, ya una paciente con lupus no puede tener hijos, ¿no? Que ya, bueno, diagnosticaron el lupus a los 20 años y lamentablemente no va a poder tener hijos. Eso ya se descartó totalmente. Ahora, si bien es cierto el embarazo es un riesgo para el paciente con lupus, la paciente con lupus tiene, si quiere salir embarazada, tiene que ser con permiso de su médico. ¿Por qué? Porque tiene que estar inactiva. Se ha comprobado que una paciente con inactividad, con menos de 4 de SLEDAI, puede embarazarse en el trayecto de corticoides e hidroxicloroquina a dosis bajas, hasta el nacimiento del bebé, y en este caso del embarazo son controles mensuales a la paciente, y el bebé puede inclusive, en la mayoría de los casos, pues nacen niños sanos. Tenemos pacientes con lupus que tienen 2, 3 hijos, estando diagnosticadas de lupus, y luego del embarazo, dependiendo de cómo esté la paciente, se puede continuar con la lactancia, o en algunos casos no, ¿no? Si es que en caso es una paciente con actividad durante el embarazo y hay que darle inmunosupresión de bien nazca el bebé, entonces ya se opta por la leche maternizada, ¿no? La leche, perdón, artificial, la lactancia artificial. Entonces, sí se puede tener se puede estar embarazada, pero siempre con cuidado de sus médicos. Otro importante punto, que es lo que describí hace un momento, la paciente no puede estar usando anticonceptivos puros de estrógeno. Se prefiere los de progesterona, que también existen, que son intermusculares, eso es mejor, hay menos riesgo de actividad de lupus, y todo esto conlleva al hecho de que, ¿todo esto por qué? Porque si yo voy a dar a mi paciente cualquiera de estos medicamentos que están en esta lista, mientras use estos tratamientos, la paciente no puede salir embarazada. Entonces, yo tengo que decir a mi paciente, antes de que empiece el tratamiento, que si yo estoy usando este tratamiento es porque tiene un compromiso severo o moderado, por lo menos, de lupus, y que lo estamos llevando hasta el tiempo que mejore su actividad de enfermedad con respecto al órgano que ha dañado. Que cuando eso mejore, vamos a poder quitar este tratamiento y darle otros que no sean inmunosupresores de este tipo, y va a poder embarazarse. Pero mientras use esto, no puede embarazarse, porque son teratogénicos. Cuando hay síntomas constitucionales, fiebre, malestar general, etc., podemos usar AINES o corticoides a dosis bajas, ¿no? También antimaláricos. Ya cuando hay manifestaciones cutáneas de tratamientos, ¿no? Protección solar mayor de 30. Y hidroxicloroquina, que es un antimalárico, corticoides sistémicos, podemos usar metotrexate, ¿no? O dapsona. En el caso de la artritis, podemos usar AINES, solamente son poliartralgias por corto tiempo, pero si hay artritis de sí, antimaláricos, hidroxicloroquina, corticoides a dosis bajas, metotrexate, ¿no? En el Raynaud, ¿qué es fenómeno de Raynaud? Es, digamos, a la exposición al frío, la paciente puede tender a tener manos o pies coloración azul, coloración pálida, coloración rosada, eso es por vasoespasmo, ¿no? De zonas distales. Entonces, en este caso, al paciente se tiene que decir que no fume, tiene que evitar la exposición al frío, usar guantes siempre y un abrigo pues, adecuado en las manos o en los pies. El tratamiento de la cabeza es por nifedipino, tienes otras opciones, ¿no? Que también son vasodilatadores. Y si hay pues un Raynaud muy severo de difícil manejo con simpatectomía. Si tenemos erositis, a esto va el hecho de que cada manifestación de lupus se trata de manera diferente. Por ejemplo, los medicamentos que mostré al inicio, que son ciclophosphamida, se usa ya para compromisos más severos. Por ejemplo, hasta ahorita no hemos hablado de eso, desde que hemos hablado de constitucionales, hemos hablado de artritis, hemos hablado de serositis, como está ahorita, y no estamos hablando de inmunosupresión todavía con citostáticos. Todo es corticoides, ¿no? En el caso de la artritis, metotrexate, por ejemplo. Ya cuando hablamos de compromiso renal, y ya no estamos hablando, por ejemplo, tipo 1, tipo 2 es expectante porque solamente tiene inflamación, no hay mayor compromiso. Tipo 2B ya usamos corticoides. Y ya cuando hablamos de 3 o 4, aquí entra calaria, ciclophosphamida o micofenolato. Entonces, ya el tratamiento se va haciendo, digamos, más intenso, más fuerte cuando el compromiso renal es mayor.
terapia de mantenimiento, luego cumplir los esquemas tanto de azatioprina como de micofenolato o de ciclofosfamida. Se puede dar a largo plazo más tiempo también micofenolato, azatioprina, la misma ciclofosfamida cada 3 meses. Terapia para nefritis refractaria. Hemos hablado de los biológicos. El biológico que se usa en general es el rituximab, las dosis que están establecidas aquí. Y la tipo 5, ¿no? Que es un compromiso renal, digamos, menos severo que la proliferativa. Se puede usar, pues, prednisona dosis altas, ¿no? Y en algunos casos, digamos, muy específicos, inmunosupresión, pero son los menos, ¿no? Ya hay consensos, ¿no? Para el manejo del lupus, aquí está todo, de rituximab, micofenolato, azatioprina, ¿no? La ciclosporina también. Son tratamientos inmunosupresores. Si se dan cuenta, mientras más difícil sea, mientras el compromiso sea mayor, por ejemplo, renal, o el compromiso sea, en este caso, por ejemplo, síndrome en el sistema nervioso central, ya la inmunosupresión va a ser mayor, ¿no? Entonces, acá, por ejemplo, usamos ciclofosfamida, pues podemos usar inmunoglobulinas, también rituximab, ya tener que ver si tiene, a veces lipídico, y eso lo vamos a ver el miércoles, creo que nos toca SAF. Vamos a hablar sobre el SAF. El SAF, síndrome antifosfolípico, puede ser primario puro o asociado al lupus, ¿no? Y hay que tener cuidado y diagnosticar rápidamente si este paciente tiene las dos cosas, porque entonces solamente usando corticoides no vamos a ayudar, porque usted sabe que los corticoides son protrombóticos. Entonces hay que tener mano para balancear el hecho de la actividad lúpica con la actividad del SAF, cuando se presentan las dos cosas al mismo tiempo. Bueno, el compromiso hematológico, cuando hay anemia hemolítica, ¿no? También se puede usar ciclofosfamida, metilprednisolona. Hay otras asociadas también para la anemia hemolítica. Hemorragia alveolar, estamos hablando hace un momento, vasculitis mesentérica, ¿no? Hay otros compromisos más que se pueden manejar con dosis altas de metil, eso lo van a ver ustedes en su clase de teoría. Y el lupus refractario, como hemos hablado, ya es el tratamiento con rituximab, inmunoglobulina endovenosa o en algunos momentos plasmaféresis. Entonces, todo esto tiene que ver con el hecho de poder manejar, pues, el lupus dependiendo de cuál es el órgano que se dañe, ¿no? Y esto es la nueva terapéutica, Caster rituximab. Digo nueva, esta diapositiva debe ser, pues, del 2000, cuando se estaba comenzando ya a estudiar sobre estos medicamentos. Como hemos conversado, la luz ultravioleta y todos los anticuerpos involucrados que tienen que ver con el lupus, la actividad del lupus. Y esto es lo que tenemos que recordar y resumir, ¿no? Los corticoides van a ser de acuerdo al tipo de compromiso, el inmunosupresor también, cuál es el órgano que se esté dañando. Y recordar que nuestros pacientes van a recibir inmunosupresión, tenemos que vacunarlos a tiempo, cuidar del sol, tenemos que darle suplementos de calcio con vitamina D. ¿Por qué? Porque usan corticoides a largo plazo. Eso ya lo habíamos puesto. Acá está la ciclofosfamida, ya lo van a conversar ustedes con más tiempo en el futuro. Y de la ciclofosfamida, tenemos que tener en cuenta para conversar con nuestro paciente cuál es la toxicidad. Porque son medicamentos que pueden dar compromiso mieloproliferativo, cáncer, cistitis, hemorragia, mielosupresión. Hay que recordar esto. Por eso tenemos que hacer esos exámenes de rutina para poder controlar a nuestros pacientes. El monitoreo es importante. La dosis de ciclofosfamida va a variar, ¿no? Tú puedes decirle a tu paciente, vamos a hacer cursos mensuales, pero cada mes vamos a sacarte un examen de sangre para poder ver si vamos a continuar con esa dosis, vamos a incrementar, lo vamos a suspender, porque ustedes recuerden que puede haber mielosupresión. Acá está lo que nos dice el protocolo del Instituto Nacional de Salud de Estados Unidos con respecto al uso de la ciclofosfamida por 6 meses. Esa es la forma como se trata el eurolupus. Cada esquema de tratamiento, cada protocolo tiene su esquema de tratamiento, depende del médico cómo lo aplica. La azatioprina, ¿no? Que es un medicamento que también se usa, acá tenemos que tener en cuenta esto. Puede dar mielosupresión, enfermedades
proliferativas y hepatotoxicidad. Y hay que tener claro cómo manejar a nuestros pacientes, ¿no? Esta es la dosis de azatioprina, 1 miligramo por kilo por día. También se usa para otros componentes como vasculitis ANCA, etc. Es importante el micofenolato, porque antes solo se usaba ciclofosfamida, por ejemplo, para compromiso renal, pero ahora se ha comprobado que el micofenolato tiene la misma eficacia y sin producir falla ovárica. La ciclofosfamida produce falla ovárica temprana y nuestro paciente puede quedar infértil. Entonces se prefiere el micofenolato en mujeres de edad fértil que quieren tener hijos todavía. Porque hay mujeres que tienen 35 años o 30 que ya cumplieron su cuota de hijos y generalmente ellas no tienen ningún problema y te dicen, no importa, porque tengo 2, 3 hijos y ya se acabó. Pero hay chicas que no tienen hijos y ahora que se ha postergado la maternidad a mayor edad, entonces, chicas de 30, 35 o hasta 40 años que prefieren no. Ahora, ojo, nuestra paciente puede tener derecho a la maternidad. Sin embargo, si son pacientes con fertilidad alterados o infertilidad, por otras causas que no tienen que ver con el lupus, porque ahora hay gran cantidad de mujeres infértiles, ellas están prohibidas de hacer terapia para ser embarazadas. Las terapias de fertilidad incluyen hormonas estrogénicas a alta dosis para la implantación de un embrión por óvulo donado o por esperma donado. No se puede, porque ahí sí se aplica hormonas y hemos tenido en nuestro servicio, lamentablemente, casos de fallecimiento, mujeres que han intentado, en su afán de ser madres, sabiendo que tenían lupus, ¿no? Sin conocimiento de sus médicos tratantes por lo de lupus, hacerse tratamientos por infertilidad. Y salido embarazada, sí, pero han fallecido en el embarazo con bebé y así es muy triste, pero así es la verdad. Entonces nosotros tenemos que tener claro en las mujeres, sí pueden tener digamos, una maternidad establecida siempre con todos los cuidados, pero si en el camino, inclusive antes de diagnosticar lupus, ya le comentaron que no podían, que tenían que hacerlo solo por inseminación o in vitro, lamentablemente se va a tener que sopesar eso y comentarle que no se va a poder. Es importante, ¿no? Buscar otras opciones como la adopción, por ejemplo, en estas mujeres es importante. Lo comento porque justo me llegó a la mente el caso de un par de pacientes, y fueron 2 pacientes, que hace 10 años una, hace 5 años otra, que de esa manera fallecieron, mujeres jóvenes con sus hijos. Entonces es importante, ¿no? Es porque la mayoría son mujeres jóvenes. Entonces el micofenolato nos protege, ¿no? A las jovencitas, para que no hayan falla ovárica, tienen compromiso renal severo, se les puede dar micofenolato y la respuesta es óptima, ¿no? Acá tenemos qué cosa, la toxicidad del micofenolato, igual infecciones, hematotoxicidad, mielosupresión. La ciclosporina es un medicamento que también se usa para la artritis reumatoide. Ojo, también hemos tenido pacientes con artritis reumatoide con uso de ciclosporina. ¿Qué es lo importante con la ciclosporina? Es tratar, evaluar bien la presión. Eso es importante, porque la hipertensión ocasionada por la ciclosporina puede ser muy severa. Pues, ¿no? Entonces tenemos que tener cuidado. No sé si hay alguna pregunta con respecto a esto. Al tratamiento. Algo que les llame la atención, alguna pregunta. ¿Alguien nos falta? ¿Quién es? Claudia, Marco, Milena. ¿Alguien había acá al inicio que no está? Ya, ahora voy a apuntar. Sí, doctora. La alumna Marjorie, no me acuerdo si había mencionado desde la primera clase que tenía problemas de conexión debido a que vive en provincia. Ya, yo voy a apuntar. Más bien dígale, por favor, que si es que es así, quizás me pueda avisar por el WhatsApp cuando, bueno, la conexión es lo mismo por WhatsApp o por mensaje de texto, que está comenzando a tener problemas de conexión, pero tampoco verá nuestra plataforma cuando tiene problemas, no se puede. Pero que por mensaje de texto me avise mañana, por ejemplo, con cosas que ya tengo en el momento que se desconecta. Por mensaje de texto sí podría enviarme algún mensajito. Le dices, por favor, alguno de ustedes le comentan. Me da pena que no se pueda conectar por esos problemas. A ver, chicos, entonces, Claudia, entonces si yo tengo una paciente de 15 años que te viene porque tiene dolor articular, a veces le salen úlceras. Las úlceras en la boca, ¿qué características deben tener si piensas que es por lupus? No sean dolorosas. Muy bien, entonces dicen, no, doctora, yo tengo úlceras no dolorosas, a veces cuando salgo al sol me pongo roja, entonces, y estoy orinando con espuma.
¿no? Le haces una biopsia y le encuentras una proliferativa tipo 4. Entonces, ¿cuál sería el tratamiento así a grosso modo? Porque, bueno, obviamente ustedes van a tener su clase y esta clase, que algunas láminas, como comento, nos ha prestado el doctor Alfaro, pero él seguramente va a ser una clase más extensa. ¿Qué tratamiento así en general tú le podrías indicar a ella? Primero, los consejos. ¿Qué consejos le darías? Bueno, que use protección ultravioleta mayor a 30. Después le haría los exámenes por la proteinuria. ¿Qué más tenía? Las úlceras en la boca. No sé cómo se trataría eso, pero en general le empezaría el tratamiento con los corticoides. Entonces tú haces la biopsia, le dices, ¿no? Que necesitamos una biopsia para poder, porque una cosa importante es cómo tú entras con tu paciente para la biopsia. ¿Por qué? Porque es una paciente joven. Entonces tú dices, mira, tú tienes lupus, tú ya has hecho tus exámenes, ¿no? Tiene ANA, tiene todo lo demás, tú ya sabes que tiene lupus, pero no sabes qué compromiso renal tiene. Ahora, ¿por qué es importante hacerle la biopsia? Si tú ya tienes anti-DNA alto, complemento, bla, 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 todo, tú dices, es un compromiso renal con una proteinuria, ponte la creatinina, puede inclusive la creatinina estar en 3 o más, y tú con tu tratamiento lo vas a revertir, porque se revierte. Inclusive entrando a diálisis, la paciente puede curarse de la insuficiencia renal crónica, perdón, no es crónica, ¿no? La insuficiencia renal aguda, y usando ciclofosfamida, dosis de pulsos, la sacas de la diálisis. Eso sucede y es muy frecuente, por eso es importante el tratamiento agresivo. La sacas, la rescatas, ahí está. Para ver el daño, está bien, si es glomerular, pero también para ver cuánto de cronicidad tiene. Porque la paciente te pudo haber dicho que empezó todo esto hace 6 meses, pero en realidad tú no sabes cuándo empezó. Tú le haces la biopsia y le vas a encontrar dos cosas que pasa también en la artritis y que seguramente han conversado en su clase. En la artritis tú sabes que hay lesiones que son agudas que tú vas a poder tratar. También sabes que hay lesiones crónicas que ya no puedes tratar. Tu tratamiento va dirigido a que mejore las lesiones agudas. Lo hablamos también cuando hablamos de imágenes y la resonancia en espondilitis anquilosante. Hemos visto que hay lesiones en espondilitis que yo puedo mejorar con biológicos y hay lesiones crónicas que ya no los voy a poder mejorar. Si yo encuentro un paciente con espondilitis, con lesiones crónicas solamente, no le voy a dar biológicos, porque biológicos me demanda primero mucho dinero en un paciente que no le va a ayudar en nada. Pero si yo encuentro lesiones agudas en el paciente con espondilitis, sí le puedo dar un biológico, porque sé que van a mejorar en algo su calidad de vida, porque las lesiones agudas van a revertir con los biológicos. En la lesión renal pasa lo mismo. Yo tengo que saber en la biopsia cuánto de cronicidad y cuánto de agudeza tiene, cuánto de actividad tiene. Si yo saco 8 glomérulos, y los 8 están totalmente esclerosados, o sea, quiere decir que la lesión es irreversible, yo a ese paciente lamentablemente le voy a tener tratamiento para el resto de sus manifestaciones lúpicas, tratamiento de mantenimiento coadyuvante para riñón, que no tiene que ver con inmunosupresión, pero que le va a ayudar a mejorar su calidad de vida, mejorar, digamos, el daño tubular, etcétera. Pero no le puedo exponer a una inmunosupresión severa cuando yo sé que esos glomérulos ya no se van a poder mejorar. Pero si yo de los 8 glomérulos encuentro 6 o 5 esclerosados, pero tengo otros 5 que están con actividad, con clara evidencia de asas tubulares con actividad, entonces yo sé que esa paciente me va a poder responder en inmunosupresión. Entonces por eso es importante la biopsia, para ver cómo empiezas. ¿Cuál es tu inicio de tu terapia inmunosupresora? Entonces tienes que explicarle a tu paciente eso. Porque la biopsia es un procedimiento invasivo, inclusive puede llevar a la muerte del paciente y a la pérdida del riñón. Hemos tenido más de 5 pacientes, desde que yo recuerdo, desde que empecé a reumatólogo en el hospital, que han perdido su riñón por una biopsia, porque la biopsia se hace con radiología intervencionista, pero el riesgo de sangrado post-biopsia es alto. Entonces hay hematomas gigantes a veces que suceden y que el urólogo no puede controlar, y tiene que extraer el riñón, porque si no el paciente puede fallecer, ¿no? Entonces, es un procedimiento que sí es invasivo y tiene sus riesgos. Por lo tanto, el paciente firma un consentimiento, y para eso tú tienes que explicar por qué es importante una biopsia. Es importante porque la paciente probablemente no sea su único flare renal. De acá cuando tenga 5 años con tratamiento, de acá a 5 años, otra vez un flare renal sucederá probablemente. Entonces, el hecho es saber cómo estás empezando. Cuántos activos tiene, cuántos crónicos tiene, si se va a poder manejar es muy importante la biopsia. Entonces, explicar a la paciente que es importante la biopsia, porque vamos a saber
qué tratamiento le podemos dar para su problema renal, y vamos a saber cómo se está empezando. Tenemos pacientes que clínicamente hemos diagnosticado y, como hemos comentado hace un momento, entraron a UCI de debut. Entonces no hemos podido hacer su biopsia. Entonces le tratábamos, iba bien, pues, ¿no? Primer año, segundo, después tercer año ya no responde, otra vez hace un flare, al año siguiente otra vez un flare. Entonces se conversa con la paciente, aunque ella esté en contra de biopsia, y explicarle que no nos ayuden mucho porque hasta puede haber SAF que solo se diagnostica en el riñón, capaz no tiene otras manifestaciones, y solamente tenemos marcadores inmunológicos de SAF, pero no tenemos clínica. Entonces no sabemos si darle un tratamiento, digamos, asociado a SAF, si no sabemos si tiene microinfartos renales tampoco. Quizás todo lo que estamos tratando con inmunosupresor ya no hay forma de revertir, capaz es todo crónico, y no sabemos qué hacer. Entonces es importante que la paciente esté concientizada con la biopsia. Entonces la biopsia es importante. Si tú haces la biopsia y encuentras una 4 aguda que pueda revertir, ya pues le das inmunosupresión y le das corticoides altas dosis, ¿no? Y con eso tu paciente puede ir bien. ¿Alguna otra pregunta, Marco? No, doctora, todo claro. Milena, ¿alguna pregunta? No, doctora. Muy bien, chicos. Entonces, seguramente ya en su clase, creo que lo va a dictar el doctor Alfaro, su teoría de lupus. Él es un maestro, ha sido mi maestro también, así que algunas láminas me las ha prestado. Seguramente él con mayor detalle va a poder hablar, pero importante es saber la clínica. No es importante la teoría, pero la clínica, como les comento, es importante hablar con el paciente, preguntar al paciente. Ojalá tengamos la oportunidad, quizás ya no con nosotros, cuando esto mejore, de ustedes tener presencialmente pacientes con lupus, ¿no? Es una enfermedad que se nos ha llevado a muchas pacientes jóvenes, y nos ha demandado mucha pena, pero hay otras muchas que han logrado pasar la enfermedad y están sanas y están estables, por lo menos, ¿no? Cualquier cosa, pueden escribirme en mi WhatsApp. Ya nos vamos a ver mañana otra vez en la práctica. Hoy día, ¿qué clase tienen? Hoy día en las 11. Cursillo. Hoy día, cursillo. ¿Con quién? Hoy día con el doctor Alfaro en manejo de lupus eritematoso, creo. Uy, es un maestro, doctora. Ahí sí ya a mí me deja chiquita. Aquí como hemos visto, hemos agarrado algunas de sus láminas, pero ya con más detalle y con toda la autoridad, que es un experto en manejo de lupus. Ustedes aprovechen su cursillo y pregúntenle en todo lo que ustedes deseen. Él es un maestro. Hablamos entonces, chicos, ya mañana nos vemos. Milena, Gracias, a ver, ¿qué doctora. pasa? Milena, da la mano. Sí, doctora, disculpe, ¿cree que nos podría brindar sus diapositivas para poder repasar? Sobre todo las Ya, de tratamiento. de tratamiento. Ya yo les paso algunas de las que son mías, porque las del doctor Alfaro seguramente hoy día las van a tener yo les voy a pasar las mías porque él seguramente les va a pasar su clase hoy día. Gracias, De estas doctora. de acá. Muy bien, chicos, entonces nos contactamos mañana. Cuídense. Doctora, ¿le mando mi correo o lo Sí, escribo mándame por por acá? WhatsApp, Claudia. O Milena, Ahí. perdón. Mándame Milena, mándame por WhatsApp. Ya, doctora. Gracias. Cuídense. Chao, chicos. Cuídense. Hasta mañana. Doctora, Chao. muchas gracias. Mañana.